La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Muy buenos días y un saludo a través tuyo a todos los peruanos. Ahora, distintos sectores en el país están haciendo un balance de los primeros 100 días de gestión, ¿no? Naturalmente desde que asumió la presidencia en carácter transitoria José Geri. Y en el sector salud no está ajeno a esto, ¿no? ¿Cuál sería un primer balance que se tendría que hacer de los más de 100 días, de los 100 días de este sector, el sector salud, doctor Cuba? Lo primero que habría que hacer para hacer un balance de esta naturaleza es ver qué cosas señala como balance positivo el propio Ministerio de Salud. Digamos, qué aspectos señalan que pueden poner como resaltantes en estos 100 días. Y en esto, el ministro de Salud es poco dado a dar entrevistas o a participar en foros o reuniones donde explique la política de salud que se implementa. Sin embargo, en el canal del Estado, el ministro de Salud hizo un recuento breve de los logros que ha tenido durante estos 105 días, ha señalado él. El primer aspecto que hemos tomado en cuenta está en que él señala que el Ministerio de Salud es un ministerio muy complejo, y esto para justificar toda la serie de aspectos que todavía no se han podido realizar. Y ahí yo quiero expresar que decir que un ministerio, cualquiera que sea él, es complejo, es creo una generalidad y es un lugar común. Lo importante es no solamente que sea complejo, porque así lo son todos, sino que no se les complique, que no sea complicado. Y en este caso concreto, el Ministerio de Salud no ha logrado todavía encontrar en estos 105 días el hilo conductor de qué es lo que debería conducir la gestión, porque como todos sabemos, el 80% de los problemas se pueden resolver si solo se resuelven el 20%. Esta es la famosa ley de Pareto. Y esto es importante que el Ministerio de Salud tenga claro de cuáles son estos aspectos esenciales que debe necesariamente resolver para poder tener impacto en el resto. El segundo aspecto que ha señalado es que tiene muy poco tiempo, un periodo de transición. Señala es muy poco tiempo para hacer los cambios que se requieren o las reformas que se quisieran hacer. Y eso también no es verdad, porque en los últimos 10 años que se ha habido de gestión, el promedio de ministros en el cargo, tomando en cuenta los que duraron más o los que duraron menos, es 7.3 meses por ministro. Y él, todo el periodo de gobierno, tiene 9 meses, es decir, sobrepasa con mucho el promedio de ministros que ha tenido el Perú, y que sí han hecho logros y que han hecho algún cambio en el sector. Pero además, si señalas que ya tienes poco tiempo para hacer las cosas, es contradictorio que puedas hacer designaciones de todos los niveles, cambios en todos los niveles, desde los directores de hospitales, jefes de equipo, directores de línea, directores ejecutivos, directores generales y por último hasta viceministros. O sea, si tienes poco tiempo y no tienes tiempo para organizar nada, ni siquiera para mediano y largo plazo, ¿para qué cambias funcionarios? Esto es un tema que lleva a otra incongruencia. Los funcionarios que recién entran tienen que empaparse de lo que se viene haciendo en el sector, y eso, como es natural, les toma tiempo. En algunos casos 1 mes, 2 meses, y si son muy preparados y han estado en algún momento en la gestión, puede ser menos tiempo, pero en general está demostrado que los primeros 100 días es simplemente para empaparse, para saber qué es lo que se encuentra. Y el tercer aspecto que aquí se señala incide una vez más en el tema de la calidad y seguridad del paciente, aspecto que es como una línea de acción cuando el Ministerio de Salud, como ya hemos referido en alguna oportunidad, no es un ministerio de enfermedades. El Ministerio de Salud no se preocupa solamente saber cómo curar a los pacientes.
cómo rehabilitarlo, sino lo que es fundamental en el ministerio es la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la detección precoz de las mismas. Y esto, como es natural, la promoción involucra un amplio trabajo con la comunidad, con los determinantes sociales, que son aquellas causas de las enfermedades y que permite que la gente no se enferme. Necesita trabajar con los gobiernos locales, con los 1.892 comités distritales de salud que tiene el país ya constituidos, y por lo tanto trabajar ampliamente el tema de prevención y además en esto trabajar las estrategias sanitarias. Es importante elevar la cobertura de vacunación, por ejemplo, y aquí quiero señalar que también como crítica es que la meta que se ha propuesto el Ministerio de Salud para el año 2026 es 85% de la meta, cuando debería ser el 95%, para evitar los bolsones de futuros brotes o epidemias que pueda haber en el futuro. Ahora, doctor, ¿qué pasa en una institución cuando se desmonta puestos claves, se desmonta algunas acciones que se están cumpliendo y se trata de cambiar incluso hasta algunos programas? ¿Qué es lo que ocurre en una institución? Lo lógico es que haya una parálisis y haya una falta de decisión de los funcionarios. Esto ha ocurrido en el Ministerio de Salud, sobre todo, por ejemplo, después de los cambios de funcionarios, aquellos que habían trabajado en hacer el nuevo reglamento de organización y funciones, exigido por la propia ley de modernización del Estado y por algún decreto supremo de la PCM, quitado todos los funcionarios, se dejó el reglamento de organización y funciones en implementación, pero nunca no se implementó, porque los nuevos funcionarios que entraron tenían que conocer cuáles son los lineamientos del nuevo reglamento de organización y funciones, y en algunos casos, por intereses de cada una de sus direcciones, y no pensando en el país, trataron de otra vez de volver a hacer modificaciones, y otra vez están en el tema de sentarse, estudiar qué vamos a modificar. Entre tiempo, las funciones nuevas que se habían incluido en el nuevo reglamento de organización y funciones que están paralizadas. Por ejemplo, está paralizada la potestad sancionadora que tiene el gobierno nacional con las regiones cuando estas no ejecutan las políticas nacionales. Por ejemplo, si no vacuna, actualmente no pasa nada. Si no cumplen con algunas normas de personal, actualmente no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, a pesar que puede supervisarlas, no puede emitir ningún acto de fiscalización y control y sanción. Por eso es que era importante esa reestructuración del reglamento de organización y funciones. El otro tema, el tema de la sanidad internacional. De nada ha servido tener la experiencia de la pandemia si nosotros no podemos todavía hacer los controles adecuados a lo que ingresa y lo que sale del país en cuanto a la salud pública. En el Perú nos hemos preocupado toda la vida en tener controles para las mercancías, para la mercadería que entra y sale por el tema de impuestos, pero nos hemos dado cuenta que las mercancías son transportadas por seres humanos y que detrás de una mercancía o junto con la mercancía viene pues una enfermedad que puede ser infecto contagiosa y que puede traer una pandemia. Eso significa que todos los puntos transfronterizos tengamos que tener establecimientos de salud muy bien dotados para poder hacer la detección precoz de enfermedades como una defensa en nuestro país. Eso también está en un nuevo reglamento de organización y funciones que está totalmente paralizado. Y así podríamos relatar una serie de aspectos que se han innovado en el nuevo reglamento de organización y funciones que ya está promulgado, pero no está implementado debido precisamente a que estos cambios han paralizado la gestión y la toma de decisiones depende en función de quién lidera esto, y quien lidera no tiene, creo yo, conocimiento exacto de cuáles son los contenidos de este reglamento de organización y funciones. Por ejemplo, uno de los tantos logros que ha señalado es el hospital digital, luego va a ser el de salud en casa, es decir, las atenciones domiciliarias de la gente, y todo esto está en el nuevo reglamento de organización y funciones en una dirección general que se llama MINSAMóvil, y que además es un órgano desconcentrado y una unidad ejecutora que tiene inclusive presupuesto 57 millones de soles que no se pueden gastar porque no se ha aprobado el reglamento. Doctor Cuba, pero y yo he visto que estos días presentaron nuevamente ese programa que ya usted en su momento nos lo había anunciado hace varios meses.
Claro, el programa del Hospital Digital, mire usted, son 5 programas que se han dejado constituidos con dinero, con 57 millones en el presupuesto, que tiene una unidad ejecutora para ejecutar. Son 5. Es el SAMU, que está ahí, que es el sistema de emergencia, que ya no va a estar en el ministerio, sino en este órgano desconcentrado y en ejecutora. Segundo, está la Farmaminsa, que es un sistema muy ágil para poder hacer transferencia de medicamentos de Lima a las regiones y además poder a precios muy módicos a la población poder darles los medicamentos sin necesidad de pasar por el villacrucio de los hospitales. Está el Hospital Digital, que tanto se ha propagandizado últimamente. Está también la visita domiciliaria, el salud en casa, que así se llama. Y por último está el plan de desembalse, que es Salud en Acción, que son los viajes que se hacen para hacer el desembalse. También en Lima, en los sábados, domingos, en las noches, donde las salas quirúrgicas están desocupadas, entran turnos especializados y operan para poder hacer el desembalse quirúrgico debido a la necesidad que tiene el país. Y esto no solamente en Lima, sino en todo el territorio nacional. Usted recordará que yo lo he comentado aquí, que inclusive yo tuve un pequeño accidente en Yurimaguas, precisamente cuando llevábamos un trabajo de esto, de Minsa Móvil, a esa zona para la operación donde intervinimos. Hicimos más de 5.000 atenciones en la población de esa zona, incluyendo cirugía de catarata para la población. Entonces todo esto ya está funcionando. Lo que está paralizado es que todo esto necesita un marco legal para que esto funcione. Ya está dado la ley de creación del MINSAMóvil, está dado su reglamento, pero falta que el ROF o el reglamento de relación funciones del Ministerio de Salud se ponga en funcionamiento, que está paralizado. Ya mire usted, han pasado 105 días y no han tocado un sol en el MINSAMóvil para poder gastar, y la población tiene necesidades. Lo más terrible podría ser que ese dinero lo destinen para otros fines en el futuro. Pero en estos instantes he revisado la página web amigable del Ministerio de Economía y Finanzas y aún los 57 millones están en la ejecutora MINSAMóvil sin haberse gastado en absolutamente nada. Yo creo que esta parálisis impide poder desarrollar el Ministerio de Salud con amplitud, sobre todo para beneficio de la población. Tenemos aspectos críticos, ¿no?, que hay que resolver. Uno de los temas que hemos visto nosotros es lo que se nos avecina en Piura, por ejemplo. Hay un crecimiento muy grande de los casos de dengue. Ya se dejó la vacunación en marcha en esa zona para las poblaciones hasta los 17 años. Esto es una gran noticia porque se vacunó ya desde el año pasado, desde enero, febrero, todo el verano, se puso, ya está ahí gente protegida, pero eso es insuficiente porque no se ha logrado esa cobertura para toda la población piurana. Nosotros trabajamos el tema de Piura, Loreto, Ucayali, ¿no?, y Tumbes. Eran las 4 regiones que se implementó la vacunación para evitar precisamente los estados que se tienen cada año. Pero eso tiene que continuar, ese trabajo con las comunidades para evitar el dengue, para eliminar los criaderos de zancudos o mosquitos. Eso tiene que continuar y eso no puede paralizarse porque es evidente que los estragos sufre la población. Interesante la reflexión de que usted nos está haciendo sobre todo el tema, cómo está llegando todos estos programas a la población, ¿no? Y que ojalá que lo que se hizo siga, porque ahí está el problema, cuando se ponen a desmontar algunos programas que la población los necesita, algunos temas muy puntuales, y esto más obedece a direccionalidades políticas que a mirar lo que está ocurriendo precisamente con la propia ciudadanía. Vayamos a otro tema, doctor Cuba. Hoy, el último domingo de cada mes, se ha establecido como el día de la lepra o el día de la enfermedad de Hansen. ¿Cómo estamos en el país y cómo estamos en otras latitudes? Nos quedan unos 5 minutos. Bueno, mire, le comento que no sabemos cómo estamos en el país. Cuando le digo no sabemos cómo estamos en el país, es porque no tenemos información. En teoría, digo esto en teoría, porque la información que se tiene es el año 2023, hubieron
23 casos en esa fecha, pero que relacionado al número total de pobladores que tiene el Perú, es una cifra pequeña, lo que hace que eso no sea un problema de salud pública. Es decir, estamos hablando de que si es que tienes menos de una persona por 10.000 habitantes, entonces es una enfermedad que está catalogada, un efecto contagioso catalogada como que no hay riesgo, digamos. Pero esto no es el tema de fondo. El tema de fondo es que la lepra es una enfermedad desatendida. La definición de desatendida significa que es una enfermedad que no le interesa a las empresas, a los laboratorios, a la industria, hacer investigaciones en esa empresa porque no tienen un mercado, no hay tanta gente para curar, por lo tanto no tienen un mercado. Segundo, está generalmente en los lugares donde hay hacinamiento de las personas, en los lugares pobres y sobre todo en los lugares altoandinos, de la selva, etcétera, que tampoco le interesa ni al Estado hacer las inversiones correspondientes. Esta es una enfermedad desatendida que genera, como usted sabe, gran estigma. Si bien es cierto, hoy día el mal de Hansen o la enfermedad de Hansen, ¿no?, ya se cura con tratamiento prolongado de entre 6 y 1 año, con tratamiento tal cual se cura el tema de la tuberculosis, por ejemplo, son tratamientos prolongados. Es más, se llevan en conjunto ese programa, porque el tratamiento, que es una infección por micobacterios, que es una bacteria que lo produce, el tratamiento es largo, etcétera. Por eso que son programas paralelos, digamos, que se trabajan juntos. Entonces, esta enfermedad genera gran estigma, y la estigma es tan grande que el gran pensador Michel Foucault relató que es el modelo exacto de exclusión social que tienen las sociedades. Y él señala que para que las sociedades se mantengan normales requieren excluir al otro, y ese otro excluido puso como modelo la enfermedad de la lepra, porque usted recordará que a la gente que sufría lepra eran retirados de las ciudades, vivían en leprosorios exteriores, inclusive aquí se generó los dos aspectos fundamentales que tiene una enfermedad: por un lado la enfermedad misma, pero por el otro el padecimiento de la enfermedad, el padecimiento de la sociedad, etcétera. Y todo esto en el Perú está, como se dice, sin cifras. Por eso es que en el Día Mundial de la Lepra lo que estamos exigiendo es que nos den cifras, y si no hubo ningún caso, bueno, que digan no hubo ningún caso, pero nosotros necesitamos tener las cifras. El año pasado, en junio, en Piura hubo un caso, una persona de 60 años que fue diagnosticado con lepra, ha recibido su tratamiento ambulatorio, la evolución ha sido favorable, ha habido un buen manejo con la prensa, han conversado, han explicado el caso para no generar alarma en la población, y las cosas han ido bien, pero es un caso aislado. De ese caso no hay reportes, no está en el portal del Ministerio de Salud, preocupante, ni tampoco en la estrategia que lleva este programa. Muy bien, doctor Gerry Cuba, yo le agradezco como siempre la amabilidad de compartir estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias como siempre, que tenga buen día, muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR.